En este video veremos el tema de técnicas de muestreo. Vimos anteriormente que al realizar un estudio estadístico puede resultar bastante complicado realizar el estudio en todos los elementos de la población. Es por eso que se elige una muestra, que es una parte o un subconjunto de toda la población. La muestra debe ser representativa, es decir, debe representar a toda la población. Para que esto suceda, debemos utilizar técnicas de muestreo, que son técnicas que nos ayudan a elegir una muestra. Pero no podemos utilizar cualquier técnica de muestreo. Estas deben de ser de muestreo probabilístico, es decir, que utilicen herramientas de la probabilidad para elegir la muestra. Existen dos tipos de muestreo. Uno de ellos es el muestreo no probabilístico, en el que las muestras no son representativas por el tipo de selección, son informales o arbitrarias y se basan en el juicio personal del investigador. Por ejemplo, en la población que vemos en este diagrama, si el investigador forma una muestra eligiendo solamente a las personas que poseen el color azul, simplemente porque es el color favorito del investigador, esta muestra no sería representativa, porque está formada a juicio personal del investigador y porque no sería representativa de toda la población, ya que en esa muestra no habría individuos de todos los tipos de características que hay en toda la población. Así que la muestra sería muy diferente a lo que es toda la población. Es por ello que el muestreo no probabilístico puede generar buenas muestras, pero no permite una evaluación estadística de confianza, ya que no todos los elementos de la población tuvieron la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra. En cambio, el muestreo probabilístico, que es el que se debe de utilizar en un estudio estadístico, es aquel en que las muestras sí son representativas, ya que se utilizan métodos de selección aleatorios, es decir, al azar. Todos los individuos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Permite realizar objetivamente generalizaciones hacia la población objetivo. Veremos algunas técnicas de muestreo probabilístico que utilizaremos para elegir muestras. Estas son el muestreo aleatorio simple, el sistemático, estratificado y por conglomerados. El muestreo aleatorio simple es aquel en el que el proceso de selección es al azar. Se asigna un número a cada individuo de la población. A través de algún medio mecánico, como una calculadora, se eligen tantos individuos como sea necesario. Veamos un ejemplo en el cual tenemos una población que consta de 10 pingüinos y queremos elegir una muestra de solamente 3 pingüinos para realizar un estudio estadístico. Según el proceso de muestreo aleatorio simple, se asigna un número a cada individuo de la población. Es por ello que numeramos a estos 10 pingüinos. Posteriormente, a través de algún medio mecánico como una calculadora, se eligen tantos individuos como sea necesario. A continuación veremos cómo generar números aleatorios utilizando calculadoras científicas. Esto dependerá del tipo de calculadora con el que contemos. Por ejemplo, si contamos con una calculadora Casio, como la que se muestra a la izquierda, la tecla que tendremos que utilizar es la tecla Rangato, que se encuentra arriba del punto en esta tecla que está encerrada con rojo. Para acceder a ella tenemos que presionar la tecla Shift y después esta tecla. Si lo hacemos, en la pantalla aparecerá Rangato y después se multiplica por el número de elementos que tiene la población. En este caso tenemos 10 pingüinos, así que multiplicamos por 10. La calculadora generará un número aleatorio entre 1 y 10, con puntos decimales, pero solamente consideraremos la parte entera. En una calculadora científica como la de la derecha, que es la que tiene Windows 10,
Debemos primero ponernos en el modo de calculadora científica. Seleccionamos función en esta parte y después la opción RAND. Después se multiplica por el tamaño de la población, que en este caso es 10, y obtendremos un número aleatorio entre 1 y 10. También tiene números decimales, así que solamente consideramos la parte entera del número obtenido. Procederemos a generar un número aleatorio en esta calculadora. Presiono función RAND, me aparece un número en pantalla y después multiplico por 10, porque hay 10 pingüinos, presiono igual y obtengo el número 4.33, que tomo la parte entera y entonces lo considero como el número 4. Así que el primer pingüino seleccionado es el pingüino número 4. Seleccionamos al pingüino número 4 y procedemos a generar otro número aleatorio para seleccionar a otro pingüino. Borro pantalla con esta tecla CE y presionamos de nuevo función RAND por 10 y obtengo 5 como el número aleatorio siguiente. Seleccionamos al pingüino número 5 y procedemos a seleccionar al último pingüino porque queremos una muestra de solamente 3 individuos. Borramos pantalla. Es importante mencionar que si se repite un número de los que ya teníamos, tenemos que proceder a generar otro número hasta que tengamos la muestra de 3 elementos. RAND por 10 y obtengo 4.2. En este caso ya tenía al pingüino número 4 en la muestra, por lo tanto genero otro número aleatorio. De nuevo obtuve 4, genero otro. Y obtenemos el número 2 como el último pingüino de la muestra. Por lo tanto, la muestra obtenida al utilizar esta técnica de muestreo aleatorio simple fue la de los 3 pingüinos conformados por el pingüino 2, 4 y 5. Otra técnica de muestreo probabilístico es la de muestreo sistemático. En esta técnica se selecciona aleatoriamente al primer elemento para la muestra. Luego se seleccionan los elementos posteriores utilizando intervalos fijos hasta alcanzar el tamaño de la muestra deseado. Por ejemplo, supongamos de nuevo que tenemos 10 pingüinos enumerados del 1 al 10 y que se desea elegir una muestra de tamaño 3. Ahora utilizaremos muestreo sistemático, a diferencia del ejemplo anterior en el que utilizamos muestreo aleatorio simple. Según la técnica de muestreo sistemático, primero se selecciona aleatoriamente al primer elemento para la muestra. Para esto podemos utilizar una calculadora científica como lo hicimos anteriormente y generar un número aleatorio. Por ejemplo, podría ser que el número elegido al azar en una calculadora sea 2. Por lo tanto, el primer pingüino seleccionado es el pingüino número 2. Hasta aquí no hay ninguna diferencia con el muestreo aleatorio simple, pero a partir del siguiente paso será diferente. El siguiente paso en el muestreo sistemático es seleccionar los elementos posteriores utilizando intervalos fijos hasta alcanzar el tamaño de la muestra deseado. Por lo tanto, generamos otro número aleatorio utilizando una calculadora científica y en este caso obtuvimos el número 4. Esto no quiere decir que el siguiente pingüino es el número 4. Lo que quiere decir es que se van a elegir pingüinos a intervalos de 4 a partir
del primer pingüino seleccionado. Es decir, después del primer pingüino, vamos a elegir a cada cuarto pingüino hasta tener la muestra completa. Por lo tanto, después del pingüino 2, seguiría, cuento 4, 1, 2, 3, 4. Sería el pingüino número 6 el que forma parte de la muestra y después otro intervalo de 4, 1, 2, 3, 4 y sería el pingüino número 10 el elegido para la muestra y con esto ya completamos la muestra de 3 elementos. Este es el muestreo sistemático. Otra técnica de muestreo probabilístico es la de muestreo estratificado. En esta técnica se divide a la población en grupos y después se selecciona una muestra de cada uno de los diferentes grupos mediante muestreo aleatorio simple. Por ejemplo, consideremos esta población, la cual contiene a muchos pingüinos, y vamos a elegir una muestra con esta técnica de muestreo estratificado. Para ello, procedemos a dividir a la población en grupos. Aquí estamos dividiendo en 25 grupos diferentes a toda la población. Después se selecciona una muestra de cada uno de los diferentes grupos mediante muestreo aleatorio simple. En el ejemplo, para el primer grupo, que es el que se encuentra en el primer cuadro, elegimos una muestra mediante la técnica de muestreo aleatorio simple utilizando una calculadora científica. Aquí, por ejemplo, el primer grupo está conformado por 3 pingüinos y elegimos una muestra de un pingüino. Para el segundo grupo, el cual consta de 4 pingüinos, elegimos una muestra también mediante la técnica de muestreo aleatorio simple con una calculadora para elegir una muestra de 3 pingüinos. Y así sucesivamente en cada uno de los 25 grupos se elige una muestra mediante muestreo aleatorio simple. Es importante mencionar que las muestras elegidas en cada uno de los grupos pueden ser de diferente tamaño o podemos elegirlas del mismo tamaño. Las 25 muestras elegidas de cada uno de los 25 grupos conforman a la muestra final formada. Por último, veremos la técnica de muestreo por conglomerados. Esta técnica es muy similar a la técnica de muestreo estratificado, pero tiene una diferencia. Primero se divide a la población en grupos. Después se seleccionan algunos de esos grupos mediante muestreo aleatorio simple, es decir, que no voy a considerar a todos los grupos en los que dividí, sino solamente a algunos de ellos. Y finalmente, al igual que en el muestreo estratificado, se selecciona una muestra de cada uno de los grupos seleccionados mediante muestreo aleatorio simple. Consideremos de nuevo el ejemplo donde tengo pingüinos y divido en 25 grupos. Pero en esta ocasión vamos a enumerar a los 25 grupos porque tengo que seleccionar algunos de ellos. Según el segundo punto, se seleccionan algunos de esos grupos mediante muestreo aleatorio simple. Utilizamos una calculadora científica y elegimos algunos de estos grupos. El número lo decidimos nosotros. Por ejemplo, aquí seleccioné solamente 5 grupos, el 2, el 10, el 18, el 21 y el 25, números que se obtuvieron utilizando una calculadora científica. Después se selecciona una muestra de cada uno de estos 5 grupos utilizando muestreo aleatorio simple, justo como se hacía en la técnica de muestreo estratificado. Consideremos el siguiente ejemplo. Se desea aproximar la cantidad de pingüinos en un iceberg o témpano de hielo. Como son muchos pingüinos, puede resultar bastante complicado contarlos a todos uno por uno, así que se divide el iceberg en 20 sectores. Después se toma una fotografía de uno de los sectores que ha sido elegido aleatoriamente. Finalmente se divide en 25 cuadros la imagen obtenida.
A continuación vemos la imagen obtenida, que es uno de los 20 sectores dividido en 25 cuadros. Utilizando muestreo aleatorio simple, vamos a elegir 3 celdas de las 25 que hay. Para ello generamos primeramente un número aleatorio con rand y multiplicamos por 25, porque son 25 las celdas disponibles, y obtenemos aquí 8 como la primera celda seleccionada. El siguiente paso es generar otro número aleatorio entre 1 y 25, presionando rand por 25, y obtenemos el número 21, que es la siguiente celda seleccionada. Y por último generamos otro número aleatorio entre 1 y 25 y obtenemos el número 10. Así hemos elegido 3 celdas del sector. Ahora procedemos a contar el número de pingüinos por celda. En la celda número 8 tenemos 1, 2, 3, 4 pingüinos, así que escribimos el número 4 como número de pingüinos correspondientes a la celda número 8. Después contamos cuántos pingüinos hay en la celda número 21, que son 3 pingüinos, así que escribimos el número 3. Y por último, en la celda número 10 hay 4 pingüinos, por lo tanto escribimos el número 4. Y ahora vamos a calcular el promedio de pingüinos por celda de estas 3 celdas. El promedio se calcula sumando los totales de pingüinos en cada una de las celdas, que son 4, 3 y 4, que suman 11, y esto dividiéndolo entre 3, porque son 3 celdas las que se eligieron en la muestra, y 11 entre 3 es igual a 3.6. Ahora queremos aproximar cuántos pingüinos hay en todo el sector. Tenemos que en estas 3 celdas el promedio es 3.6. Así que lo más natural sería multiplicar ese promedio, que es un promedio de cuántos pingüinos hay en cada una de las celdas, por 25, porque en total hay 25 celdas. Entonces, si en promedio en cada celda hay 3.6 pingüinos aproximadamente, el número aproximado de pingüinos en todo el sector de las 25 celdas será 3.6 por 25 igual a 90. Esto quiere decir que en todo este sector hay aproximadamente 90 pingüinos, y esta aproximación la obtuvimos mediante muestreo, sin la necesidad de contar cada uno de los pingüinos. Finalmente, nos preguntamos cuál será el número aproximado de pingüinos en todo el iceberg. Recordemos que el iceberg se dividió en 20 sectores. Por lo tanto, lo más natural sería multiplicar este 90, que es el número de pingüinos aproximado en el sector elegido, por 20. Y esto nos da un total de 1800 pingüinos aproximadamente en todo el iceberg.